congreso sobre experiencias cercanas a la muerte en un hospital universitario con más de 300 personas de asistentes. Al final de la conferencia, después de varios ponentes habían hablado sobre las experiencias cercanas a la muerte, un hombre se levantó y dijo: I am a cardiologist for 25 years and I have heard such absurd stories. This is total nonsense. I don't believe one word of it. Soy cardiólogo desde hace más de 25 años y jamás he oído una historia tan absurda. Esto es una tontería enorme. Then another man stood up in the audience and said, I am one of your patients. I have had an NDE during cardiac arrest and you would be the last one I would ever tell. Otro hombre se levantó entre el público y dijo: yo soy uno de sus pacientes y he tenido una experiencia cercana a la muerte durante un paro cardíaco y usted sería la última persona a la que yo jamás se lo contaría. The patients feel that this kind of physicians are not able to listen. Los pacientes sienten que este tipo de personas son incapaces de escucharlas. Until recently, there was no prospective and scientifically designed study to explain the cause and content of an NDE. All studies had been retrospective and very selective with respect to patients. Hasta hace poco no existían estudios diseñados científicamente que fueran prospectivos para explicar la causa y el contenido de las experiencias cercanas a la muerte. Todos estos estudios habían sido retrospectivos y muy selectivos con respecto a los pacientes. So in 1988, we started a prospective study of 344 consecutive patients of survivors of cardiac arrest in 10 Dutch hospitals with the aim to investigate the frequency, the cause and the content of an NDE. Por esta razón, en 1988 comenzamos un estudio prospectivo de 344 supervivientes consecutivos de paro cardíaco en 10 hospitales holandeses con el objetivo de investigar la frecuencia, la causa y el contenido de las experiencias de casi muerte. We only studied patients who survived cardiac arrest, which is also defined as clinical death, because this is a well-described, life-threatening medical situation where patients will ultimately die from irreversible damage to the brain if cardiopulmonary resuscitation, CPR, is not initiated within 5 to 10 minutes. Solo se estudiaron pacientes que habían sobrevivido a un paro cardíaco, que también se define como muerte clínica, porque esta es una situación médica bien descrita como que amenaza la vida, en la que los pacientes terminarán muriendo de daños irreversibles al cerebro si no se realiza una resucitación cardiopulmonar en los siguientes 5 o 10 minutos. Clinical death is the closest model of the process of dying. La muerte clínica es el modelo más próximo al proceso de morir. We also performed a longitudinal study with interviews after 2 and 8 years with a matched control group of patients without NDE to assess if the transformation is caused by the NDE or by the cardiac arrest itself. This had never been studied before in a prospective design. También se realizó un estudio longitudinal con entrevistas a los 2 y a los 8 años con un grupo de control emparejado de pacientes con experiencias cercanas a la muerte para evaluar si la transformación era causada por la experiencia cercana a la muerte o por el paro cardíaco en sí mismo. Esto nunca había sido estudiado antes con un diseño prospectivo. This cartoon was published in a Dutch national newspaper when our study was published in The Lancet in December 2001. Este dibujo fue publicado en un periódico nacional en Holanda cuando nuestro estudio se publicó en The Lancet en diciembre de 2001. We found that 282 patients, 82%, had no recollection of the period of unconsciousness, or the period of cardiac arrest. However, 62 patients, 18%, reported some recollection of the time of clinical death. Se encontró que 282 pacientes, un 82%, no tenían recuerdos del periodo de paro cardíaco, de su periodo de inconsciencia. Sin embargo, 62 pacientes, el 18%, referían algún recuerdo del tiempo de muerte clínica. Of these patients, 41, 12%, had a core experience with a score of 6 or higher, and 21, 6%,
had a superficial NDE. De estos pacientes, 41, el 12%, tenían una experiencia profunda con una puntuación de 6 o mayor y el 21 pacientes, el 6%, tenían una experiencia cercana a la muerte superficial. Now, what might distinguish the small percentage of patients who report an NDE from those who do not? Ahora, ¿qué podría distinguir el pequeño porcentaje de pacientes que refieren una experiencia cercana a la muerte de aquellos que no las tienen? We found to our surprise that neither the duration of cardiac arrest, 2 or 8 minutes, nor the duration of unconsciousness, 5 minutes or 3 weeks in coma, nor the need for intubation in complicated CPR had any influence on the frequency of NDE. Encontramos, para nuestra sorpresa, que ni la duración del paro cardíaco, de 2 a 8 minutos, ni la duración de la inconsciencia, 5 minutos o 2 semanas en coma, ni la necesidad de intubación en RCPs complicadas, tenían ninguna influencia en la frecuencia de la experiencia cercana a la muerte. The severity or duration of anoxia, lack of oxygen in the brain, did at all. La severidad o la duración de la anoxia no importaba en absoluto. Neither could we find any relationship between the frequency of NDE and administered drugs, fear of death before the arrest, nor foreknowledge of NDE, gender, religion, or education. Tampoco se pudo encontrar ninguna relación entre la frecuencia de la experiencia cercana a la muerte y la administración de drogas, el temor a la muerte antes del paro cardíaco, ni conocimientos previos de experiencias cercanas a la muerte, el sexo, la religión o la educación. So in our prospective study, we could exclude that psychological, pharmacological, or physiological factors cause these experiences after cardiac arrest. De este modo, en nuestro estudio prospectivo pudimos excluir que los factores psicológicos, farmacológicos o fisiológicos causaran estas experiencias de paro, tras el paro cardíaco. So, in our longitudinal study, we found that the loss of the fear of death, the transformation in attitude toward life, and the enhanced intuitive sensitivity only occurred in patients with an NDE. En el estudio longitudinal encontramos que la pérdida del temor a la muerte, la transformación de la actitud hacia la vida y la sensibilidad intuitiva aumentada solamente ocurrían en pacientes que habían tenido la experiencia cercana a la muerte. And it was a surprising finding that an experience of only some minutes causes such a lifelong transformation. Y fue muy sorprendente los hallazgos de que una experiencia de tan solo unos pocos minutos puede causar una transformación tan grande. We also found that despite the mostly positive experience, the NDE is also a traumatic event because there is hardly any acceptance by doctors, nurses, family, friends and partner, with a divorce rate of more than 70%, which makes the process of acceptance and integration very difficult. And this process will take many, many years with strong feelings of depression, homesickness, and loneliness. But the longer the interval between NDE and the interview, the more positive changes are usually reported. An NDE can indeed be considered as a spiritual trauma. También encontramos que a pesar de que las experiencias eran casi siempre positivas, la experiencia cercana a la muerte también es un suceso traumático, porque apenas existe aceptación por parte de los médicos, las enfermeras, la familia, los amigos o la pareja, ya que hay un 70% de índice de divorcio, lo cual hace el proceso de aceptación y la integración muy difícil. Y este proceso llevará muchos años, con unos sentimientos muy fuertes de depresión, de añoranza, de soledad, pero el intervalo mayor entre la experiencia cercana a la muerte y la entrevista produce cambios más positivos según se ha visto, se ha referido. Una experiencia cercana a la muerte, de hecho, puede considerarse una crisis espiritual. In 4 prospective studies with identical study design, our Dutch study, 1 study from the USA and 2 studies from the UK, about the same percentage of NDE was found in a total of 562
survivors of cardiac arrest. En 4 estudios prospectivos con idénticos diseños de estudio, nuestro estudio holandés, un estudio de Estados Unidos y 2 estudios del Reino Unido, aproximadamente el mismo porcentaje de experiencias cercanas a la muerte fueron referidas en un total de 562 supervivientes de parada cardíaca. Bruce Grayson from an American study writes in his comment that no one physiological or psychological model by itself could explain all the common features of an NDE. Bruce Grayson escribe en su comentario que ningún modelo fisiológico o psicológico en sí mismo podría explicar todos los rasgos comunes de una experiencia de casi muerte. The paradoxical occurrence of heightened lucid awareness and logical thought process during a period of impaired cerebral perfusion raises particular perplexing questions for current understanding of consciousness and its relation to brain function. El suceso paradójico de una conciencia lúcida, ampliada, y los procesos de pensamiento lógicos durante un periodo de perfusión cerebral dañada aumentan las cuestiones particulares para nuestra comprensión actual de la conciencia y su relación con la función cerebral. A clear sensorium and complex perceptual processes during a period of apparent clinical death challenge the concept that consciousness is localized exclusively in the brain. Los procesos de percepción complejos y sensoriales claros durante un periodo de muerte clínica aparente suponen un reto para el concepto de que la conciencia está localizada exclusivamente en el cerebro. And Sampani and Peter Fenwick from a British study write that the data from several NDE studies suggest that the NDE arises during unconsciousness. And this is a surprising conclusion because when the brain is so dysfunctional that the patient is deeply comatose, those cerebral structures which underpin subjective experience and memory must be severely impaired. Samparnia y Peter Fenwick escriben que los datos de diversos estudios de experiencias de casi muerte sugieren que las experiencias surgen durante la inconsciencia, y esta es una conclusión sorprendente porque cuando el cerebro está tan disfuncional que el paciente está profundamente comatoso, estas estructuras cerebrales que subyacen a la experiencia subjetiva y a la memoria deben estar dañadas gravemente. Complex experiences such as reported in the NDE should not arise or be retained in memory. Such patients would be expected to have no subjective experience at all. Estas experiencias complejas, tales como las que se refieren en una experiencia cercana a la muerte, no deberían surgir o ser guardadas en la memoria. Se esperaría que estos pacientes no tuvieran ninguna experiencia subjetiva en absoluto. Penny Sartori from the other British study concludes that, according to mainstream science, it is quite impossible to find a scientific explanation for the NDE as long as we believe that consciousness is only a side effect of a functioning brain. Penny Sartori, que es también participante en el estudio de Gran Bretaña, llega a la conclusión de que según la ciencia, las corrientes principales científicas, es bastante imposible encontrar una explicación científica para las experiencias cercanas a la muerte, mientras que sigamos pensando que la conciencia es solamente un efecto secundario de un cerebro en funcionamiento. The fact that people report lucid experiences in their consciousness where the brain activity has ceased is, in her view, difficult to reconcile with current medical opinion. Such a brain couldn't even hallucinate. It couldn't do anything at all. El hecho de que la persona refiera experiencias lúcidas en su consciencia cuando la actividad cerebral ha cesado es, desde su punto de vista, difícil de reconciliar con las opiniones médicas actuales. Dicho cerebro no podría ni siquiera alucinar, no podría hacer nada en absoluto. So we have to come to the surprising conclusion that in our and other studies during cardiac arrest, an NDE was experienced during a transient functional loss of all functions of the cortex and the brainstem with a flatline EEG.
De modo que hemos llegado a la conclusión sorprendente de que en nuestro estudio y en los otros, durante el paro cardíaco, durante las experiencias cercanas a la muerte en paro cardíaco, fueron experimentadas durante una pérdida funcional transitoria de todas las funciones del córtex y del bulbo raquídeo, con un encefalograma plano. But how do we know that the EEG is flat in those patients with cardiac arrest? ¿Cómo sabemos que el encefalograma es plano en esos pacientes que tienen paro cardíaco? Through many studies with induced cardiac arrest in both human and animal models, cerebral function has been shown to be severely compromised during cardiac arrest, with complete cessation of cerebral flow, causing the clinical findings of the sudden loss of consciousness, the loss of breathing, apnea, the loss of all body reflexes, a function of the cortex, but also the loss of all brainstem reflexes, like the gag reflex, the corneal reflex, and fixed and dilated pupils. A través de muchos estudios con paros cardíacos inducidos tanto en humanos como en modelos animales, la función cerebral ha sido demostrada, se ha visto que está muy comprometida gravemente durante el paro cardíaco, con un cese total del flujo cerebral que causa hallazgos clínicos de una pérdida repentina de la consciencia, la pérdida de la respiración, apnea, la pérdida de los reflejos corporales del córtex, pero también la pérdida de todos los reflejos del bulbo raquídeo, como el reflejo de arcada, el reflejo corneal y las pupilas dilatadas o fijas. The electrical activity in the cerebral cortex, but also in deeper structures in the brain and animals, has been shown to be absent after 10 to 20 seconds in flatline EEG. La actividad eléctrica en el córtex cerebral, pero también en las estructuras más profundas del cerebro en animales, se ha demostrado que desaparece 10 o 20 segundos posteriormente. Se obtiene un encefalograma plano. The duration of cardiac arrest, even in the coronary care unit, is always longer than 20 seconds. So all 562 survivors of cardiac arrest in the 4 prospective studies must have had a flatline EEG. La duración de un paro cardíaco incluso en la unidad coronaria de cuidados coronarios, es siempre superior a 20 segundos, de modo que los 562 supervivientes del paro cardíaco en los 4 estudios prospectivos deben haber tenido un encefalograma plano. However, some patients could report an enhanced consciousness during or NDE, and because of the occasional and verifiable out-of-body experiences, we know that the NDE must happen during the period of unconsciousness and not in the first or last seconds of the cardiac arrest. Y a causa de las experiencias extracorporales verificables y ocasionales, sabemos que la experiencia cercana a la muerte debe ocurrir durante el periodo de inconsciencia y no en los primeros o últimos segundos del paro cardíaco. The inevitable conclusion that the NDE occurs during cardiac arrest when the function of the cortex and the brainstem have ceased is often called impossible and unscientific. La inevitable conclusión de que la experiencia cercana a la muerte ocurre durante el paro cardíaco cuando la función del córtex y del bulbo raquídeo han cesado se llama con frecuencia imposible y nada científica. The quite often proposed objection that the flatline EEG does not rule out any brain activity because it is mainly a registration of the electrical activity of the cerebral cortex misses the mark. La objeción que se propone con frecuencia de que un encefalograma plano no excluye la actividad cerebral porque es un registro principalmente de actividad eléctrica del córtex cerebral no es acertada en este caso. The issue is not whether there is any brain activity of any kind whatsoever, but whether there is brain activity of the specific form regarded by the contemporary neuroscience as a necessary condition for conscious experience, with measurable activities in many neural centers, the so-called global neural workspace. And it has been proven that there is no such specific brain activity at all during cardiac arrest.
El tema no es si existe actividad cerebral de cualquier tipo, sea cual sea, sino si hay actividad cerebral de la forma específica que se considera en la neurociencia contemporánea como la condición necesaria para tener una experiencia consciente con actividad que puede ser medible en muchos centros neurológicos, lo que se llama el espacio neuronal global. Y así hemos demostrado que no existe actividad cerebral específica en absoluto durante el paro cardíaco. It is extremely rare that the simultaneous registration of the electrical activity of the heart, the ECG, and of the cortex of the brain, the EEG, during cardiac arrest could be monitored. Es extremadamente raro que pueda hacerse un registro simultáneo de la actividad eléctrica del corazón, un ecocardiograma, y del córtex del cerebro, un ECG, durante un paro cardíaco que puedan ser monitorizadas. A patient was referred because of certain periods of unconsciousness. Un paciente acudió a la consulta a causa de periodos repentinos de inconsciencia. During this registration of 60 seconds each, is 10 seconds, a spontaneous cardiac arrest assistedly with loss of consciousness occurred in this moment. So the cardiac activity stops. Durante este registro de 60 segundos, cada franja es 10 segundos, ocurrió un paro cardíaco espontáneo con pérdida de conciencia, una sístole. And after about 10 seconds, the EEG changes because of anoxia of the brain. Y aproximadamente a los 10 segundos, la línea cambia debido a la anoxia. And after 18 seconds, the EEG had become flatline as well. Y 18 segundos después, la línea se convierte en plana. After more than 30 seconds of asystole cardiac arrest, a ventricular tachycardia occurs. And after this, the EEG, the electrical activity of the heart comes back, and the EEG comes back as well. Aproximadamente unos 30 segundos después, la aparición del paro cardíaco es un periodo breve de taquicardia ventricular. Surge durante 40 segundos y después de lo cual el ritmo del corazón gradualmente se recupera y se normaliza unos segundos después la línea del ecocardiograma. The patient received a pacemaker after which he remained complaint free. El paciente se le puso un marcapasos, después de lo cual ya no presentó ningún problema. The quest to find consciousness. La búsqueda de la conciencia. Based on recent NDE studies in survivors of cardiac arrest, the widely accepted but never proven assumption that consciousness and memories are produced by large groups of neurons and are localized in the brain should be discussed. Basándonos en los estudios recientes de las experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco, el supuesto nunca demostrado pero ampliamente aceptado de que la conciencia y las memorias son producidas por grandes grupos de neuronas y están localizados en el cerebro, debería ser discutido. Because with our current medical and scientific concepts, it seems impossible to objectively explain all aspects of the subjective experience as reported in patients with an NDE during a transient loss of all functions of the brain. Porque con nuestros conceptos científicos y médicos actuales parece imposible explicar de forma objetiva todos los aspectos de las experiencias subjetivas tal como las refieren los pacientes con una experiencia cercana a la muerte durante una pérdida transitoria de todas las funciones del cerebro. Scientific study of NDE pushes us to the limits of our medical and neurophysiological ideas about the range of human consciousness and the mind-brain relation. El estudio científico de las experiencias cercanas a la muerte nos empuja hasta los límites de nuestras ideas médicas y neurofisiológicas con respecto al campo de la conciencia humana y a la relación mente y cerebro. Current materialistic science is based on the idea that objective reality can be proven by physical, observable, and so-called objective data. La ciencia materialista actual se basa en la idea de que la realidad objetiva puede ser demostrada mediante datos objetivos, llamados así objetivos, y observables físicamente.
but we should realize that besides objective data, also subjective aspects like thoughts, feelings, inspiration, and intuition are an essential part of our subjective reality. Pero también deberíamos darnos cuenta de que además de datos objetivos, también hay otros aspectos subjetivos como pensamientos, sentimientos, inspiraciones, son una parte esencial de nuestra realidad subjetiva. Direct evidence of how neurons or neuronal networks could possibly produce the subjective essence of the mind and thoughts is currently lacking. Las pruebas directas del modo en que las neuronas o las redes neuronales podrían posiblemente producir la esencia subjetiva de la mente y los pensamientos es actualmente insuficiente. As I just said, it is still an unproven assumption that consciousness and memories emerge from brain function. And until now, there is no scientific evidence for neural correlates of all aspects of subjective experience. Como ya dije antes, todavía es un supuesto no demostrado que la conciencia y las memorias surgen de la función cerebral y hasta ahora no existen pruebas científicas de las correlaciones neuronales de todos los aspectos de las experiencias subjetivas. We cannot measure what we think or feel because we cannot measure the content of our subjective consciousness. No podemos medir lo que pensamos o lo que sentimos porque no podemos medir el contenido de nuestra conciencia subjetiva. Faced with the aforementioned findings of near-death experience and spiritual transformative experiences, we should question the purely materialist paradigm in science. A la vista de todos los hallazgos previamente mencionados sobre las experiencias de casi muerte y las experiencias transformadoras espiritualmente, deberíamos cuestionarnos un paradigma materialista puramente en la ciencia. So science, I believe, should be the search for explaining new mysteries rather than to stick with old facts and concepts. Por lo tanto, la ciencia, según creo, da para una explicación de los nuevos misterios en vez de sencillamente apegarse a hechos antiguos y a conceptos viejos. So it is indeed a scientific challenge to discuss new hypotheses that could explain the possibility to have clear and enhanced consciousness with memories, with self-identity, with cognition, with emotion, with the possibility of veridical perception out and above the lifeless body, to explain the reported interconnectedness with the consciousness of other persons and of deceased relatives, to explain the possibility to experience instantaneously and simultaneously non-locality, a review and a preview of someone's life in a dimension without our conventional body-linked concept of time and space, where all past and future events exist. Explain the experience of the conscious return into the body, which is experienced as something very oppressive. Por lo tanto, de hecho, supone un reto científico el discutir nuevas hipótesis que pudieran explicar la posibilidad de tener una conciencia aumentada y clara, con memorias, con propia identidad, con cognición, con emoción, con la posibilidad de una percepción verídica fuera y por encima del cuerpo sin vida, para explicar la interconectividad referida con la conciencia de otras personas y de parientes fallecidos, para poder explicar la posibilidad de experimentar instantáneamente y simultáneamente, no localmente, una revisión y una visión previa de la vida de alguien en una dimensión sin nuestro concepto ligado al cuerpo convencional del tiempo y el espacio, donde todo lo pasado, los sucesos pasados, presentes y futuros existen, e incluso explicar la experiencia del retorno consciente dentro del cuerpo, que es experimentado como algo muy opresivo. In my recently released book, Consciousness Beyond Life, also published in Spain, and with 250,000 copies sold worldwide, I described the concept of non-local consciousness. En mi libro recientemente publicado, Consciencia más allá de la vida, que ha sido publicado en España y que ha vendido más de 250,000 de copias, describo el concepto de conciencia no local. In this concept, our endless or non-local consciousness with declarative memories finds its origin in,
and is stored in a non-local realm as wave fields of information. And the brain only serves as a relay station for parts of these wave fields of consciousness to be received into or as our waking consciousness. En este concepto, nuestra conciencia deslocalizada o infinita, con memorias referidas, halla su origen y se encuentra almacenada en una realidad no local en forma de ondas, de un campo de ondas de información, y el cerebro solo sirve como una estación de enlace para parte de estos campos de ondas de conciencia para poder recibirlas dentro de nuestro consciente. The function of the brain should so be compared with a transceiver or transmitter-receiver or interface. La función del cerebro debería de esta forma ser comparada con un transmisor o un receptor, como una interfaz. Different neuronal networks function as place of resonance for different aspects of our consciousness. And the function of neuronal networks should be regarded as receivers and conveyors, not as producers or retainers of consciousness and memories. Las diferentes redes neuronales funcionan como un lugar de resonancia para diferentes aspectos de nuestra conciencia, y la función de las redes neuronales debería ser considerada como receptores o transmisores, no como algo que retiene, como retenedores de nuestra conciencia y nuestras memorias. In this concept is non-local consciousness not rooted in the measurable domain of physics, our manifest world. En este concepto se encuentra la conciencia no local, no se encuentra enraizada dentro del dominio mensurable de la física de nuestro mundo manifiesto. However, the physical aspects of consciousness, our waking consciousness, which presumably originates from the wave aspect of our consciousness through collapse of the wave function, objective reduction, can be measured by means of neuroimaging techniques like EEG, fMRI, and PET scan. Sin embargo, los aspectos físicos de la conciencia, nuestro consciente, que presumiblemente se originan del aspecto de onda de nuestra conciencia a través del colapso de las funciones de onda, la reducción objetiva, sí que pueden ser medidos mediante técnicas de neuroimagen como un EEG, la resonancia funcional o un PET scan. With this concept of non-local consciousness, all reported elements of an NDE during cardiac arrest could be explained, but I realize that many aspects of consciousness are still a great mystery. Con este concepto de conciencia no local, todos los elementos referidos en una experiencia cercana a la muerte durante el paro cardíaco podrían ser explicados, pero me doy cuenta de que muchos aspectos de la conciencia todavía suponen un gran misterio. Then this concept of interaction between non-local consciousness and the material body and brain, it seems appropriate to compare it with modern worldwide communication. Para comprender este concepto de interacción entre la conciencia no local y el cuerpo material y el cerebro, parece apropiado compararlo con la comunicación moderna en todo mundial, global. At this very moment, we are invaded by hundreds of thousands of telephone calls, hundreds of radio and TV programs, and more than 1 billion websites, the cloud. But we become only aware of these electromagnetic informative fields at the moment we use our mobile or by switching on our TV, radio, tablet or laptop computer. En este mismo momento estamos invadidos por cientos de miles de llamadas telefónicas, cientos de programas de radio y televisión y más de 1 billón de páginas web, la nube. Pero solamente somos conscientes de estos campos informativos electromagnéticos en el momento en que usamos nuestro teléfono móvil o al cambiar nuestro programa de radio, al usar la tablet o el ordenador. What we receive is neither located inside the instrument, nor in its components, nor is it produced by it. Lo que nosotros recibimos no está localizado dentro del instrumento, ni tampoco en sus componentes, ni tampoco es producido por él. Information from internet is always and everywhere available because it is stored in the cloud. And this concept of the cloud can be compared with the idea of non-local consciousness. La información de Internet siempre está disponible y está en todas partes porque está almacenada en la nube. Este concepto de la nube puede compararse con la idea de la conciencia no local.
There are still more questions than answers, but based on these studies on NDE, on survivors of cardiac arrest, I have come to an inevitable conclusion that most likely the brain must have a facilitating and not a producing function to experience consciousness. Por supuesto que hay todavía más preguntas que respuestas, pero basándonos en estos estudios sobre las experiencias cercanas a la muerte en supervivientes de paro cardíaco, he llegado a la conclusión inevitable de que hay mayores probabilidades de que el cerebro debe tener una función no productora, sino facilitadora para experimentar la consciencia. And that consciousness is a non-local phenomenon because what we can experience in our consciousness is beyond time and beyond space. Y que la consciencia es un fenómeno deslocalizado, porque lo que nosotros experimentamos en nuestra consciencia va más allá en el tiempo y está más allá del espacio. And because during NDE enhanced or non-local consciousness can be experienced independently of brain function, it is for me beyond reasonable doubt that after physical death, our consciousness will still be experienced. We are still conscious beings. Y porque durante las experiencias cercanas a la muerte, la consciencia deslocalizada y aumentada puede experimentarse de forma independiente de la función cerebral y para mí va más allá de la duda razonable que después de la muerte física nuestra consciencia todavía podrá experimentarse. Todavía somos seres conscientes. So we have a body and we are consciousness. De modo que tenemos un cuerpo y somos conciencia. Recently, someone with an NDE wrote to me, I can live without my body, but apparently my body cannot live without me. Hace poco, alguien con una experiencia cercana a la muerte me escribió, yo puedo vivir sin mi cuerpo, pero aparentemente mi cuerpo no puede vivir sin mí. Death is only the end of our physical aspects. La muerte es solo el final de nuestros aspectos físicos. This is why I believe that presumably death, like birth, may be a mere passing from one state of consciousness into another. Por esta razón creo que presumiblemente la muerte, como el nacimiento, puede ser un mero paso desde un estado de consciencia a otro. Consciousness seems to be our essence, and once we leave our body, leave our physical world, we exist as pure consciousness, beyond time and space, and we are unfolded in pure, unconditional love. La consciencia parece ser nuestra esencia, y una vez que dejamos nuestro cuerpo, dejamos nuestro mundo físico, existimos como consciencia pura, más allá del tiempo y del espacio, y estamos envueltos en amor puro e incondicional. Obviously, more knowledge about the results of NDE research and about the possibility of continuity of consciousness after death could have a significant impact on the practice of medicine, because it informs ideas about the treatment of patients in coma or in the final stages of terminal illness. Obviamente, más conocimientos sobre los resultados de la investigación en experiencias de casi muerte o sobre la posibilidad de continuidad la consciencia tras la muerte podrían tener un impacto muy importante sobre la práctica médica porque nos aportan ideas sobre los tratamientos de pacientes en coma o en las fases finales de una enfermedad terminal. It could also obviously result in differences in medical practice regarding procedures such as initiating or ending life-prolonging treatment, euthanasia, or the removal of organs for transplantation from somebody in the dying process with a beating heart in a warm body but with the diagnosis of brain death. Obviamente también podía dar como consecuencia diferencias en cambios en la práctica médica con respecto a los procedimientos tales como el inicio o el final o los tratamientos de final de la vida, la eutanasia o la extracción de órganos para trasplante de alguien que está en el proceso de morir con un corazón que late en un cuerpo caliente y con un diagnóstico de muerte cerebral. But NDE research is not only of great practical significance for healthcare practitioners, but also to dying patients and their families. Pero la investigación sobre las experiencias de casi muerte no son solo
no tienen solo una gran importancia práctica para los trabajadores sanitarios, sino también para los pacientes con el proceso de morir y sus familias. They all ought to be aware of the extraordinary conscious experiences that may occur during a period of clinical death or coma, around the deathbed and the dying end-of-life experiences, or even after death communication or ADC. Todos ellos deberían ser conscientes de las extraordinarias experiencias conscientes que podrían suceder durante un periodo de muerte clínica o de coma, en el lecho de muerte o en las experiencias de final de la vida o incluso después de la muerte, después de la comunicación de la muerte. To provide NDEs with better help and support than they currently receive, all health care workers and family members ought to consider the possibility of an NDE after a patient suffers from a life-threatening crisis like cardiac arrest or coma. Para proporcionar mejores cuidados a las personas con experiencias cercanas a la muerte y apoyarlos y darles más apoyo de lo que actualmente reciben, todos los trabajadores sanitarios y los familiares deberían considerar la posibilidad de una experiencia cercana a la muerte después de que un paciente sufre una crisis que amenaza su vida, como un paro cardíaco o coma. In the event of an NDE, the doctor or therapist should not reject the experience as a pathological or anomalous incident, but regard it as an existential and life-changing spiritual crisis with all the disorientation and psychological problems such a crisis entails. En caso de que suceda una experiencia cercana a la muerte, el médico o el terapeuta no debe rechazar la experiencia como algo patológico o un incidente anómalo, sino considerarlo como una crisis espiritual que cambia la vida existencialmente, con toda la desorientación y los problemas psicológicos que tal crisis conlleva. Regarding what we can learn from people who are willing to share their NDE with others, I would like to quote Dag Hammarskjöld. Our ideas about death define how we live our lives. Con respecto a lo que aprendemos de las personas que están deseosas de compartir su experiencia cercana a la muerte con otros, me gustaría deciros la experiencia que me relató Dag Hammarskjöld, que decía: nuestras ideas sobre la muerte definen cómo vivimos nuestra vida. Because as long as we believe that death is the end of everything we are, we will give our energy toward the temporary and material aspects of our life. Porque mientras que nosotros creemos que la muerte es el final de todo lo que somos, dedicaremos nuestra energía a los aspectos materiales y temporales de nuestra vida. In our short-sightedness and sometimes willful ignorance, we forget to reflect on the future of our planet, where our children and grandchildren will have to live and survive. Dentro de nuestra cortez de miras y algunas veces de nuestra ignorancia voluntaria, olvidamos que reflejamos en el futuro, que tenemos un reflejo en el futuro de nuestro planeta en el que nuestros hijos y nuestros nietos tendrán que vivir y sobrevivir. We should realize that the harm we cause to others and to nature ultimately is harming ourselves, because we as humans are not only intensively interconnected, entangled with each other, but also with animals and plants living on our endangered earth. Deberíamos darnos cuenta de que el daño que causamos a otros y a la naturaleza finalmente nos dañará a nosotros mismos, porque nosotros como seres humanos no solo estamos interconectados intensivamente con unos con otros, sino que también lo estamos con los animales y las plantas que viven en nuestra tierra en peligro. I hope that in the near future we will accept non-local concepts to understand how we are and always will be interconnected with each other, also after physical death, and that we have to change our personal consciousness to change the way we live our lives, also as a medical doctor. Espero que en el futuro cercano aceptaremos los conceptos no locales para comprender cómo somos y sí que siempre estaremos interconectados unos con otros y también tras la muerte física, y que tenemos que cambiar nuestra conciencia personal para cambiar la forma en que vivimos nuestras vidas, también como un médico. Gracias por su atención. Thank you for your attention.
Thank you. Thank you. Thank you. She did a nice job. We did it fine. Tenemos algunos minutos todavía para el debate. Vamos a estar aquí hasta que nos echen o hasta que se quede vacía la sala. Creo que las tres ponencias han sido muy complementarias y realmente han elevado bastante el nivel de conciencia de la audiencia y nos permitirán ahora, si hay, no sé, Susi, si hay un micrófono por aquí, el que quiera hacer alguna pregunta tendría que identificarse, decir su nombre, para quién va dirigida la pregunta y vamos a ver si somos un poco ágiles y tenemos tiempo de compartir un poco estas excelentes profesionales que tenemos con nosotros. Os animo, pues, a que quiera ya, pues, empezar por levantar, ¿sí? Hola, sí, se oye, sí. Buenos días, gracias a los ponentes. Mi nombre es Gabriel Gómez y, bueno, quería hacer una especie de pregunta múltiple para tanto la doctora Coll, el doctor López, el doctor Lomel. Y bueno, y la cuestión estaba, vamos a ver, se habla respecto a la sedación paliativa, se habla también de posibles muertes por sobredosis de drogas. Entonces, pues, se habla de una posible no identificación por parte de esa persona que ha fallecido respecto a la conciencia de que ya está muerto. Entonces, tendríamos un caso muy grave aquí en el ámbito sanitario cuando se están llevando este tipo de praxis. Muy rápido, obviamente. También tenemos, y esto a la doctora Coll, que tal y como está comentando el doctor Romer, pues las experiencias cercanas a la muerte no tienen nada que ver con la actividad cerebral y, por tanto, cuando se está haciendo una extracción de órganos, pues tenemos que estar conscientes de que supuestamente la conciencia está viéndonos, ¿verdad? Y bueno, y a todo esto, sin querer entrar en mucho más detalles, porque hay muchos compañeros que quieren hablar, pues recordar también que todo el asunto de la resucitación cardiopulmonar, se hablan de 2 entre 10 minutos, que son los protocolos que tenemos en los medios hospitalarios, pero también existen casos de hasta 1 hora por personas que han quedado ahogadas, sobre todo en medios de fríos, agua fría, ¿no? En lagos helados, etcétera. Entonces, luego resulta que sí, se resucita, incluso cuando se hacen todo tipo de operaciones con circulación extracorpórea de la sangre, etcétera. Continuamos viendo de que la conciencia está ahí, es decir, no, parece que no hay como un tiempo concreto. De la misma forma que parece que también existe una especie de posibilidad de... ¿Puedes concretar tu pregunta? Sí. Pues no, simplemente lo que estaba haciendo es una aproximación de una serie de dudas que surgen a todos estos respectos. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que surge una serie de dudas, como por ejemplo cuando hay una sedación paliativa o hay una muerte por una sobredosis, en los cuales, tal y como ha estado comentando el doctor, da la sensación de que no existe una desconexión o que la conciencia de esa persona no se da cuenta de que ha fallecido. Sí. Yo creo que Pim ha terminado con esto, ¿no? Diciendo que en el momento que aceptamos la conciencia no localizada, nos encontramos un montón de nuevas preguntas y estas son las que tú recoges. Yo, si queréis, sí, por favor. Hola. Mira, me alegro que te atrevas a hacerlo porque seguro que muchos en la sala están preguntándose lo mismo. Vamos a ver, en el tema de la donación, yo no tengo absolutamente ninguna duda, sobre todo si hablamos del tema de la muerte encefálica, que además es lo que él ha planteado la duda de que el cuerpo caliente. Vamos a ver, cuando se diagnostica una persona fallecida, la muerte encefálica no es un tipo de muerte utilitarista para la donación. No, no, no. Es que se asume que la persona ha fallecido como contrapunto a la vida que todos conocemos y todos estamos viendo, ha fallecido cuando el cerebro ha fallecido. Te puedo asegurar que en ninguna persona el diagnóstico de fallecimiento se hace tan concienzudamente como en las personas que son donantes. Vamos, es un examen neurológico exhaustivo, punto por punto, del corte, de todos los reflejos, todo absolutamente. Y no son 5,
sin querer decir que el otro no puede ser verdad, todo el tema de la conciencia, además, yo considero que es complementario en cualquier caso, pero cuando una persona se diagnostica de muerte encefálica, está fallecido 100%. Si hay, como él plantea, una posibilidad de que haya una conciencia de alguna manera que pueda estar, no lo sé. No lo sé. Pero en cualquier caso, si en mi caso al final eso me sucediera, yo estaría encantada de ver que efectivamente están cumpliendo mis deseos de poder ser donante y ayudar a alguien. No tienen por qué ser incompatibles. No lo son. Y yo no estoy diciendo, no me estoy metiendo en el momento en el que la conciencia deja, no sé cómo explicarlo, este cuerpo para pasar a otro, para irse a un estado de luz. No estoy metiéndome con eso. Yo estoy diciendo que no tiene que quedar absolutamente ninguna duda a nadie que está en la sala de cuando una persona es donante, está fallecido con el 100% de la seguridad. 100%. Tanto los de muerte encefálica cuando es por criterios circulatorios y respiratorios. Esa es la duda que no creo que, no debería quedar aquí bajo ningún concepto. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, con respecto a la primera pregunta que hablaba de que se pueden dar situaciones de que se produzca la muerte y la persona en sí no se dé cuenta de que ha muerto, no tenga conciencia. Te referías a eso, ¿verdad? Y apostillabas que si eso es una mala praxis. No. No hay mala praxis cuando nadie te enseñó qué tienes que hacer ante una situación. Cuando nunca aprendiste qué tienes que hacer ante una situación, es imposible que haya mala praxis. Simplemente no hay praxis. Y me refiero a esto ¿por qué? Pues porque todavía tenemos que andar muchos pasos para tomar conciencia. Yo hablaba en la exposición y debido a los 20 minutos y las campanitas que estaba esperando escuchar, que te doy mi palabra que las escuché cuando te pregunté. Sí, yo las escuché. Bien, pues no he podido profundizar. No he podido profundizar, pues quizá pues lo necesario, ¿no? Para hacerme entender mejor. Entonces, cuando una persona muere y no tiene conciencia de que ha muerto, ¿sí? Se puede quedar aquí, entre nosotros, ¿sí? Incluso se puede quedar pegada al campo vibratorio de alguno de nosotros. ¿Es mala praxis? No, te vuelvo a decir lo mismo. Es que los médicos no sabemos, hasta ahora, ¿qué sabemos los médicos? Sabemos que la muerte es el final. Yo como médico clínico, 25 años en urgencias, he sido de los muchos clínicos que le he dado, digamos, un poco, entre comillas, la espalda al momento de la muerte. Ahora ya no, pero antes sí. ¿De qué manera? Imagínate en urgencia, llevas a la vez 20 o 30 pacientes, llevas tu lista, ¿no? Y llega la compañera, la enfermera y dice, doctor López, Juanjo, la paciente del BOS 4 que se le acabó el suero. Y la paciente del BOS 4, ¿cuál es? Saca la lista y mira, esta es la terminal, la del CA terminal, la del cáncer terminal, sí. ¿Y se le acabó el qué? El fisiológico. Bueno, ponle un glucosado. Yo no iba a verla. Porque lo que me habían enseñado hasta ese día es que ante la muerte ya no tengo nada que hacer. Lo que me habían enseñado ese día es luchar toda mi vida contra la enfermedad. Lo que nunca me habían dicho es que hay un ser humano que es enfermo. Y eso es donde nos tenemos que orientar como primer paso. Y segundo paso, y para terminar la respuesta. ¿Te imaginas cuando, yo espero que próximamente, porque dicen que no hay tiempo ni espacio, cuando próximamente, por fin, la ciencia demuestre que la muerte no es el final, que la muerte es un proceso por el cual el ser poco a poco va desencarnando, que la muerte es simplemente un cambio de estado, ¿sí? ¿Tú te imaginas cómo te vas a acercar, los profesionales de la medicina nos vamos a acercar a los pacientes en su estado terminal, sabiendo en qué consiste la muerte, sabiéndoles escuchar, ¿sí? Sabiéndoles entender cuando dicen estoy viendo a mi padre o a mi madre que dicen que me están esperando, que vienen a por mí? Entonces sí que va a ser alucinante morirse. Gracias, Juanjo. Gracias. Gracias. Yo quiero hacer un matiz solamente. He oído varias veces la palabra enfermo terminal.
desde esta perspectiva que estamos comentando, no existen enfermos terminales, existen enfermedades terminales o, si queremos poner un adjetivo al enfermo, deberíamos decir enfermo culminal, porque es un alumbramiento, es un cambio de estado a otro nivel de conciencia. Y si no sabemos ver esto aquí, es que no hemos entendido nada de lo que estamos diciendo. Creo que Peter quiere hacer Pin quiere hacer un comentario y además tiene una pregunta para vosotros. Yes, I would like to give a comment on the question about organ donation. I'm not against organ donation. Que le gustaría comentar algo sobre la donación de órganos, que él no está en contra de la donación de órganos. But I would like to stress the difference between clinical death, which is a transient functional loss of the brain, where patients can be resuscitated within 5 to 10 minutes because the brain is still viable. Sino que le gustaría enfatizar el hecho de que los 5 minutos siguientes a la muerte clínica aún se puede resucitar al paciente, aunque el encefalograma sea plano. In brain death, the brain has been irreversibly damaged, which means that 3% of the body is irreversibly damaged, and 97% is alive and kept alive because we need living organs for transplant, and we cannot use dead organs from a corpse. En la muerte cerebral, solamente el 3% del cuerpo, que es el cerebro, está muerto. Sin embargo, el 90% del cuerpo aún está vivo y todos los órganos se mantienen vivos y siguen funcionando. So it's interesting to see the international discussion about the impact of brain death and organ donation. And it's a very interesting discussion which is in the United States, in Germany and other countries as well. Dice que en todo el mundo, en Estados Unidos, hay un debate internacional con respecto a la donación de órganos y la relación que tiene con la muerte cerebral. Now I have a question to the audience. Who of you knows someone with a near-death experience? Una pregunta para el público. ¿Quién de ustedes conoce a alguien que haya tenido una experiencia cercana a la muerte? Look around. Thank you. How many of you did have a near-death experience, him or herself? ¿Cuántos han tenido una experiencia ustedes mismos de la experiencia cercana a la muerte? Thank you very much. And then the last question, who of you had ever had the impression or feeling of interknowing, of being in contact with the consciousness of the deceased relatives, that usually happens during sleep? ¿Y cuántos de ustedes han tenido la sensación de haber estado en contacto con un familiar muerto, que suele ocurrir durante el sueño? So look around and see how normal all these experiences are. Así podemos ver que estas experiencias son muy normales, muy corrientes. Brillante, ¿eh? Hola, buenos días. Mi nombre es Vicente Jiménez. Por suerte he tenido varias experiencias cercanas a la muerte y más que una pregunta lo que quiero hacerles es que ustedes que tienen la suerte de comunicarnos a todos y hacer charlas tengan la capacidad de hacernos entender que esto es solamente un cuerpo que utilizamos para desplazarnos en esta existencia o planeta, llámenlo como quieran, y que en realidad la ciencia no puede explicar muchas de las cosas que pasan. O sea, espiritualmente hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero existen. Y yo he vivido varias y me he dado cuenta de que esto simplemente está aquí para que yo lo utilice. Una vez he fallecido, todo lo que sea utilizable para los demás, que lo utilicen. Si a mí no me va a servir para nada. Y luego informemos o hagamos más hincapié en lo que es la educación. Tenemos que educar a los niños desde pequeñitos que nacemos, nos reproducimos y morimos, pero no morimos, simplemente cambiamos, nos transformamos y estamos en otro nivel de existencia. Gracias. Buenos días. Muchas gracias. Thank you. I think that science is important to prove that enhanced consciousness can be experienced without a functioning brain and without a functioning body.
La ciencia está haciendo todo lo posible y apoyando para demostrar que la conciencia puede existir sin un cuerpo que está en funcionamiento, fuera de este cuerpo. Which makes it beyond reasonable doubt that consciousness, there is a continuity of consciousness after physical death, but it is not a scientific proof. Lo cual nos lleva a creer que existe una conciencia más allá de la muerte, pero que no existe una prueba científica de esto. But as soon as we include subjective experience into consciousness, into science, which means we need a paradigm shift and include subjective experience in science, then we can understand much more, especially from all those people who had an NDE. Cuantas mayor número de experiencias subjetivas podamos incluir en estos estudios científicos, mayor será el estudio que se podrá hacer sobre estas experiencias cercanas a la muerte. De eso se trata, de recoger todos los testimonios, cuanto más mejor. Cuanto más testimonios tengamos, mejor para ayudar a la ciencia a que llegue un día que lo demuestre. Pero yo te agradezco la pregunta, te doy las gracias por el comentario y además te digo una cosa, te pregunto una cosa, mira, si no hubieses pasado por una experiencia cercana a la muerte, ¿tendrías la certeza tan rotunda de que es una realidad? Pues según la educación que nos han dado, no, porque cuando dices algo que está fuera de lugar, eso es. Evidentemente... Entonces, por eso quiero que entiendas, sí, por eso quiero que entiendas... Ya, pero yo lo he vivido. Sí, por eso quiero que entiendas a la mayoría de la gente que no la ha vivido. Claro, yo los entiendo perfectamente. No. El problema es que a mí me entienden muy pocos. Yo te entiendo a ti, estoy de acuerdo contigo y sé que el cuerpo es simplemente un vehículo. Por supuesto. Todo esto lo sé. Igual yo también tuve una ECM o una experiencia en el otro lado, pero ese no es el tema de esta ponencia. Lo que sí intento transmitirte es que ahora comprendas, entiendas a los que no tuvieron la ECM. Porque para ti es un antes y un después haber pasado por una ECM. Ya, por supuesto. Además, por eso. Mi primera experiencia fue con 18 años. Entonces, tengo 50. Ten paciencia, ¿verdad? Porque te aseguro que la ciencia al final, esta evidencia de hoy, logrará demostrarlo. Sí, pero vamos un poquito lentos. Sí, gracias. Gracias a ustedes. Eso es. El cambio de paradigma que se está acercando es algo que cuando hay suficiente masa crítica de personas que tienen esta nueva visión es cuando pueden transmitirla y puede cambiar más rápidamente. En este momento hay que decir que gracias al trabajo de Pim o gracias al de Peter Fenwick, que mañana le escucharéis también, estamos llevando esto al ámbito académico, al ámbito científico. Y además está apareciendo una ampliación del modelo científico. La ciencia no hay que rechazarla, simplemente hay que ampliarla. Y el cambio de paradigma incluye una visión de la ciencia postmaterialista. Entonces, gracias a Tiu, que conocí esta página web de openscience.org, que os invito a que lo exploréis, hay un manifiesto ya de la ciencia postmaterialista donde hay cientos de profesionales, cientos de científicos que estamos apostando por esa nueva visión más integral de la realidad donde incluye la conciencia. La revista Science, creo que hace unos años, cuando publicó su número 50, decidió hacer una investigación sobre cuáles eran los dos temas más importantes que nos quedan pendientes por entender como científicos. Y hubo un acuerdo enorme diciendo que los dos temas que quedan pendientes de entender, de qué diablos está hecho el universo, cuál es la composición, porque no tenemos ni idea, y la otra tema importante y muy vinculado con este es qué es la conciencia. Cuando entendemos la conciencia como un tema a investigar, empleando la experiencia contemplativa de las tradiciones de sabiduría y poniendo el método científico junto con esta aproximación, digamos, meditativa de la ciencia contemplativa, podemos llegar a una síntesis que es la que nos va a ir acercando. Aunque yo entiendo que los que hemos vivido algo que nos ha transformado, tenemos mucha dificultad porque eso no se puede poner en palabras. Y es mejor no hablar mucho de ello cuando la gente no te entiende, porque si no acaban pensando que no estás bien. Claro. Perdón. ¿Alguna pregunta más, Vicente? ¿Sí? Creo que ya es momento de acabar. Gracias. Y solo invitaros para ir a las sesiones que nos quedan todavía para esta tarde a las 8 y que será con una performance como estos últimos años
en el centro de congresos y a las 8:30, en que tendremos una conferencia más amplia de PIM, a la que todos estáis invitados. Acordaros de que va a haber traducción simultánea y habrá que coger el equipo con los auriculares para quien necesite traducción. Entonces, hacerlo con tiempo para que no se nos haga demasiado tarde. Mañana también habrá traducción simultánea y habrá que llevarse el carnet de identidad y hacer la menos cola posible. Mañana será a las 8:30. Nos vemos esta tarde y muchas gracias a todos por vuestra Vicente, presencia. ¿me permites un comentario? Un momento, comentario solo. Un momento, que hay una última comentario reflexión. solo, por favor. Las personas que habéis levantado la mano diciendo haber tenido una experiencia cercana a la muerte, si os parece bien, si os apetece, poneros en contacto conmigo para poder, si queréis, trabajar en regresión esa experiencia cercana a la muerte. Por supuesto, de forma gratuita, pero tenéis que poneros en contacto conmigo para ponernos de acuerdo. Lo siento. Cierro el paréntesis. Muchas gracias a todos.